Muy buenas y bienvenidos al resumen de la Vuelta a España 2021. Hoy teníamos una etapa de media montaña que es muy emocionante hasta el final, desde el inicio que ha sido muy entretenido, aunque no nos lo han enseñado las cámaras. Todo esto después del día de descanso de ayer, que no sabíamos en qué forma iban a llegar los corredores. La etapa de hoy ha sido muy interesante, no tanto como las etapas de montaña, pero ha sido espectacular el final que hemos vivido. La etapa 9 la ganó Caruso con un espectáculo atacando a 70 kilómetros de meta y parece que la general va a estar entre Primož Roglič y Enric Mas si todo va bien. Hoy teníamos una etapa, como ya os he comentado, de media montaña, un puerto final bonificado de segunda categoría de unos 10 kilómetros al 5% de media, y eso es porque al principio flojeaba un poquito, pero luego empezaban las rampas duras, que había alguna que llegaba hasta los 17,3. Empezaba la etapa y veíamos a los líderes como de normal colocados en esas primeras posiciones de la salida neutralizada del día de hoy. Incluso Fabio Jakobsen con algún problema en la cadena, no sabríamos qué es lo que le pasaba, los veíamos saludarse y empezaba esta salida neutralizada. Como siempre, la retransmisión de la vuelta sigue siendo horrorosa, no nos enseñan ningunos primeros principios de etapas que son muy interesantes, porque hoy hemos vivido unos 2 horas de ataques continuos, 80 kilómetros moviéndose todo el pelotón para intentar formar la fuga diaria. Nos hemos ido enterando por las redes sociales de la vuelta y simplemente por la aplicación de la Vuelta a España de este año. Veíamos mogollón de ataques de todos los corredores de la mayoría de equipos que querían formarse la fuga, y como ya os he dicho, ha sido un constante gasto de energía espectacular que nos hemos vuelto a formar. Se formaba un grupo de unos 30 corredores, entre ellos estaban Sackmann, Paules, Detier, Storer, Jesús Herrada, Aramburu, Trentin, Maximilian Sackmann, Narváez, Van Baarle, Ellison de Guillaume Martin, Eiking. Veíamos como tenían una diferencia muy holgada porque el pelotón no estaba poniendo ni para nada ritmo de caza. Veíamos como las cámaras enfocaban a los favoritos. Veíamos también a Primož Roglič hablando con el coche, preguntando supuestamente la estrategia de hoy, si tirar para aguantar este maillot rojo o simplemente intentar no perder tiempo con los demás corredores. No sabríamos qué es lo que harían en esa parte final. Veíamos como quedaban 40 kilómetros y la diferencia era de casi 12 minutos e iría aumentando. Eiking ya era el líder provisional por delante de Guillaume Martin a 30 segundos, y los primeros ataques llegaron por parte de Matteo Trentin y Alex Aramburu, que le cogió muy bien la rueda. Se formaba un grupo de 4 corredores con Detier y Jesús Herrada más Trentin y Aramburu. Veíamos como no colaboraban del todo bien. Por detrás había bastante mejor colaboración porque había muchos equipos con 3 corredores. Detier atacaba también, Rui Oliveira por detrás también quería dar caza, pero cuando empezaban esas rampas duras se volvían a juntar todos. Cuando veíamos como Kenny Elissonde lo superaba con una facilidad espectacular y una lucha constante entre Guillaume Martin y el King para conseguir ese maillot rojo, porque entre ellos había unos 30 segundos de diferencia. Atacaba Michael Storer con muchísima potencia, se iba hacia adelante, iba abriendo cada vez más hueco. Bouchard quería cogerle muy bien la rueda, pero no lo conseguía en el pelotón. Intentaba poner ritmo el Movistar con José Joaquín Rojas, lo que nos hacía esperar que iba a haber muchos movimientos en este puerto de segunda categoría. Storer abría cada vez más hueco al grupo de Eiking y Guillaume Martin, que se estaban controlando entre ellos para que nadie atacara a ninguno de ellos y pudieran conseguir ese maillot rojo. Veíamos como Lineos ponía ritmo con Dylan Van Baarle y Richard Carapaz. Mikel Landa ya perdía 1 minuto con el grupo de los favoritos. Lo veíamos sufrir bastante, ya dicho en rueda de prensa que iría por etapas. Atacaba Eiking también, Guillaume Martin, que quería ir hacia adelante para no perder las posibilidades de ese maillot rojo, mientras Storer seguía con una potencia espectacular, llegando a esas rampas menos duras. En cambio, los demás veíamos como estaban sufriendo bastante en esas rampas duras. Otra vez otro ataque de Guillaume Martin para intentar conseguir ese maillot rojo. Veíamos como había una diferencia de unos 40-50 segundos. Ha hecho otro etapón como el del Balcón de Alicante, soltando a Verona de rueda, pues hoy ya soltaba unos 29 corredores de su rueda, algo que era mucho más complicado. Veíamos la bajada como estaba tomando las curvas muy peligrosas y Guillaume Martin empezaba a perder tiempo y lo veíamos en esa bajada muy complicada. Ponía ritmo Richard Carapaz en el momento en el que Primož Roglič soltaba un ataque espectacular, el ataque del esloveno, que nadie le podía seguir la rueda. Egan Bernal en solitario
solitario quería también cogerle un poco de ventaja al esloveno para intentarle dar caza. Los Movistar también muy arriba de ese pelotón, pero sin poder recortarle tiempo. Enric Mas, Sepp Kuss, Jack Haig y Miguel Ángel López, que querían acercarse al corredor esloveno, que estaba yendo con una potencia espectacular y cada vez abriendo más huecos. Mayor Rojo, algo que es muy inusual ver en un Mayor Rojo atacar a tan lejas distancia. Veíamos como Bernal se perdía de la rueda de los Movistar y se iban 4 hacia adelante, que eran Miguel Ángel López, Enric Mas, Jack Haig y Sepp Kuss. Veíamos como por detrás Egan Bernal llegaba al grupo de Adam Yates, que tampoco estaban teniendo un buen ritmo y tampoco un día bueno. Jack Haig no quería pasar a los relevos y por lo menos Sepp Kuss tampoco. Primo Roglic iba abriendo cada vez mucho más hueco con sus competidores. Veíamos en esas rampas bastante atrancado, pero es que eran unas rampas muy duras, como ya os he comentado antes, y yo creo que incluso le llegaron a coger bastante distancia por detrás, porque Sepp Kuss también sufría y veíamos como coronaba Primo Roglic. Ponía que había unos 30 segundos de diferencia, pero luego en la cima lo veíamos que había simplemente unos 15 segundos. Storer llegaba a esa parte llana y veíamos como cada vez habría más hueco sobre sus perseguidores, donde relevaban bien pero no eran capaces de darle caza. Entraban en esos últimos 4 kilómetros y Storer seguía con una potencia espectacular. Primo Roglic nos había dado un susto que otro con esas curvas tan peligrosas como las estaba tomando. Enric Mas, que iba más tranquilo por detrás de ese grupo de 3 corredores donde tiraban Miguel Ángel López, que estaba soltando en la bajada a Enric Mas, que le tenía que decir que bajara un poco el ritmo. Storer seguía rodando con muchísima potencia y de repente un cambio de cámara que nos enseñaban que Primo Roglic había sufrido una caída. Veíamos como él mismo arreglaba la bici y volvía a la carretera, pero es que veíamos una repetición de cómo la rueda trasera con tanta velocidad se le iba y estuvo a punto de comerse el guardarraíl y tener una caída grave parecida a la de Alejandro Valverde. Veíamos como en el grupo trasero seguía tirando Miguel Ángel López, le daban caza a Primo Roglic y eso hacía que no hubiera más diferencias entre los favoritos y Primo Roglic no pudiera sacar ningún tipo de tiempo a Enric Mas. Veíamos Storer llegaba en ese último kilómetro, él ya sabía que tenía la victoria, pero aún así, para asegurarlo y no celebrarlo antes de tiempo, estaba dándolo todo en esa parte final y podía celebrarlo con alegría. Esta segunda victoria en la Vuelta a España para él y para su equipo, que está haciendo una gran Vuelta a España en las fugas. Por detrás llegaba Mauri Van Sevenant, veíamos a Jack Haig, que se salía bastante de la trazada, daba bastante miedo cómo bajaba el corredor del Bahrein Victorious. Primo Roglic, que iba bastante conservador, cuando veíamos a Jack Haig, que le disputaba la posición a Miguel Ángel López en esa bajada, jugándosela bastante. Veíamos como incluso Enric Mas pasaba a Primo Roglic, donde se juntaban Sepp Kuss, Alexander Vlasov y Grosschartner en el mismo grupo. El grupo de Bernal lo veíamos que solo tiraban él y Adam Yates. También pasaba un poco a David de la Cruz, pero tampoco pasaba mucho. Veíamos como Primo Roglic y Enric Mas eran los únicos que no relevaban porque tenían un compañero. Por detrás David de la Cruz daba unos buenos relevos para intentar disminuir la ventaja que tenía este grupo delantero. Veíamos como Enric Mas y Primo Roglic iban conversando para ver qué tal estaba Primo Roglic. Parecía que estaba bastante bien. Veíamos como llegaban a ese sprint final. Enric Mas lanzaba a Miguel Ángel López, que hoy lo hemos visto con unas piernas espectaculares. Por suerte que Primo Roglic no se ha hecho mucho más daño que el raspón que llevaba en ese muslo derecho tras esa caída donde se le resbalaba la rueda derecha. Pasaba a una mujer en patinete eléctrico, algo que es bastante peligroso. La veíamos como pasaba por medio de cuando pasaba justo el grupo de Egan Bernal y Adam Yates. Gran victoria para Michael Storer, que es la segunda suya en esta Vuelta a España 2021. Gran victoria para él y para el DSM, que están haciendo un muy buen trabajo, y a ver si algún día puede luchar por alguna gran vuelta. Aitken se llevaba este Mayor Rojo y gran alegría también para el Intermarché Guanti. Finalmente, con la victoria de Michael Storer, el top 10 de la etapa quedaba así por delante de Mauri Van Sevenant, Champusin, Van Barle, Aitken, Narváez, Schultz, Bouchard, Loïc Calmeillan y Kenny Ellison. Aitken se fundaba este Mayor Rojo 58 segundos por delante de Guillaume Martin, que había perdido bastante tiempo en la bajada con el noruego. Primo Roglic a 2.17, a 2.45 seguía Enric Mas, Miguel Ángel López a 3.38, a 3.59, Jack Haig, Egan Bernal a 4.46, Sepp Kuss a 4.57, Adam Yates a 5.01 y Grosschartner entraba en este top 10 a 5.42.
Maillot blanco seguía siendo para Egan Bernal, aunque Blasov le había recortado unos 37 segundos. Ya Fabio Jakobsen seguía con este maillot verde, no había habido cambios en la general hoy. Y a ver esta clasificación de los puntos azules para Caruso por delante de Romain Bardet y Michael Storer. Había muchos cambios en la clasificación por equipo. Se ponía primero el Ineos Grenadiers por delante de UAE y Movistar. Mañana tenemos etapa de media montaña también con un puerto final de segunda categoría bonificado y un final en alto que pica un poco hacia arriba con rampas hasta el 10% en ese final. A ver si es para otra vez para la escapada o algún equipo de la general quiere dar un hachazo e intentar sacar segundos a Primož Roglič, que en teoría parece el más fuerte, o simplemente quitarle el liderato a Aikin y tener algunos segundos en la general. A ver qué puede hacer también Guillaume Martin para intentar quitarle ese maillot rojo, porque ha dicho que lo iba a intentar de todas formas. Pasado mañana tenemos una etapa también de media montaña parecida a la que hemos tenido hoy, con dos puertos final de tercera categoría y otro de segunda categoría con rampas de hasta el 14%, que es muy duro ese último puerto. Luego sí que es verdad que hay un llano de unos 5 kilómetros aproximadamente y eso puede ser que se quiten un poco las diferencias, pero va a ser un final muy interesante y ojalá sea como el que hemos vivido en la etapa de hoy, que ha sido muy interesante hasta el final. Bueno, y si os ha gustado el resumen de la etapa 10 de la Vuelta a España 2021, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y que YouTube os lo notifique justamente cuando lo suba y antes de que me lo borren. Últimamente no me están borrando todos los vídeos, pero por si acaso yo os lo recomiendo para que lo podáis ver con todas las imágenes completas. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 11. Adiós.